Bueno, no, Dios los bendiga, hermanos. Antes de comenzar nuestro estudio, para algunas personas que están aquí, que son nuevos, que van iniciando, les quiero leer lo que es nuestra declaración de fe, en lo que nosotros creemos, las doctrinas que enseñamos, y en lo que está basada nuestras enseñanzas que Dios nos da en esta congregación. Y esto pues, se llama una declaración de fe, que es lo que creemos, y realmente eso es lo que enseña la Biblia. Primero, está basada en 13 puntos. El primero es que creemos en un solo y único Dios todopoderoso, que en esencia es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El segundo es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios y manifestada por escrito a medio de sus siervos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El tercer punto es la salvación, que es por gracia y solamente por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y único Salvador, y creemos que Dios, el Padre, le levantó de entre los muertos. El cuarto es caída de la gracia. No existe en la Biblia la seguridad de la salvación. Un cristiano que no persevere puede ser desviado de la fe y llevado a apostatar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto puede caer de la gracia y perder su salvación. El quinto es que creemos que el nombre de Jesucristo es el nombre revelado de Dios para su iglesia, y que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El sexto es que creemos en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo como confirmación de nuestra salvación, y en el bautismo en el Espíritu Santo y fuego para nuestra santificación. El séptimo, en la iglesia de Jesucristo celebramos la cena del Señor, conmemorando el sacrificio hecho por Él y representando el pan como el cuerpo y el vino como la sangre del Señor, anunciando su muerte hasta que Él venga. El octavo punto es, en la iglesia de Jesucristo, el varón es la cabeza de la mujer, y no hay pastoras, no hay lideresas, el varón es el quien dirige el cuerpo de Cristo. Y aquí en este punto, si alguien quiere ser pastora, pues ya lo hemos platicado, vamos a comprar unas borregas, y si alguien quiere ir a pastorearlas allá en el terreno, puede hacerlo ahí. Sí, esas son las pastoras. Esa es una verdad. La única pastora que aparece es en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 9. En toda la Biblia no aparece ni una sola pastora, no hay esos ministerios, no existe, ¿ok? En el punto 9, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el diezmo ha sido abrogado por ser una ordenanza de la ley de los sacrificios. El Señor ha ordenado una ofrenda voluntaria, nacida del corazón, para el servicio de la iglesia y manutención de los ministros, y también para los casos de necesidad. No hay diezmos, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos también bajo la gracia. En la iglesia de Jesucristo, el punto número 10, en la iglesia de Jesucristo se da prioridad a la predicación de la palabra de Dios antes que a los cánticos. Los cánticos son fundamentales, pero la alabanza y la adoración a Dios, pero no para el evangelismo, sino nosotros lo fundamental es la predicación de la palabra de Dios. El punto número 11, en la iglesia de Jesucristo las alabanzas son exclusivamente salmos, himnos y cánticos espirituales. Los cánticos no pueden mezclarse con ningún tipo de ritmo mundano como la salsa, el rock o reggaetón o cumbias o mariachis cristianos. No existen tales cosas. No hay salsa cristiana, no hay rock cristiano, no hay cumbias cristianas, no hay cantos cristianos con ritmos de pop. No existe nada de eso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2 es, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si alguien habla en lenguas, pero no entiende lo que dicen o no hay interpretación para edificación, rotundamente debe callar. Es decir, ya tenemos un estudio de eso, de todos esos puntos que estamos viendo, ya tenemos estudios de esto, ya los hemos visto. Así es que si una persona quiere hablar en lenguas, lo vamos a sacar, y lo vamos a sacar de las orejas, porque eso no es bíblico. De las lenguas que hablan la Biblia, eran de esas personas hablaban otros idiomas que podían entender la gente, gracias. No hablaban así cosas que no se entendían, como esas iglesias de los mejor conocidos como los pentecostalocos, que les dicen ahí en las redes sociales, que hablan en lenguas, se revuelcan, se caen. Eso es totalmente antibíblico. Y el punto número 13, que es el último, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el llamado al arrepentimiento es hoy,
el día de la salvación es hoy, ¿ok? Ahí el que quiera pedir una copia, pues se las damos. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces la segunda parte del estudio llamado el maravilloso y sorprendente tabernáculo de Dios. Vamos a ver la imagen para los que no vieron lo que estamos hablando. Ese era el tabernáculo de Dios. Entonces, antes de continuar nuevamente viendo el tabernáculo de Dios, recordemos el significado de la palabra tabernáculo. La palabra para tabernáculo en hebreo es mishkan, que significa vivienda, morada o habitación. Y esta mishkan viene de la raíz shakam, que significa habitar, residir, hospedar y quedarse perpetuamente. Bueno, este nombre refleja el propósito y el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Y como recordatorio vamos a ver un poco de lo que vimos en la primera parte. En la primera parte vimos que este tabernáculo era una copia del tabernáculo celestial, de ese que está ahí en el cielo. Porque Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo siguiendo el modelo de aquel tabernáculo. Miren esta verdad en Hebreos 8:3 al 5. Este tabernáculo fue diseñado por Dios. Aquí no hubo contratación de algún arquitecto, nada de esas cosas. Este era un diseño totalmente hecho por Dios. Hebreos 8:3 al 5, dice la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a su familia de mi esposa, a su hija Claudia, que vienen con sus niñas. A nuestro hermano Marcos, que acaba de regresar otra vez. Bienvenido, hermano, otra vez. ¿A quién más está por ahí? A mi hija Daniela, que está también ahí atrás. A Karen, con su esposo Joel, bienvenidos, que Dios los bendiga a todos. ¿Quién más viene de nuevo? Ya son todos, ¿verdad? Bueno, Hebreos 8:3 al 5 dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces ahí Dios le estaba dando los planos a Moisés para que construyeran este tabernáculo que estábamos viendo en esa imagen. Bueno, algo más que debemos recordar y que es muy importante es que de la tribu de Judá estaba enfrente de la puerta del tabernáculo, y esto simboliza a Cristo, porque de la tribu de Judá vendría el Mesías, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esta verdad en Hebreos 7:14. ¿Sí lo van recordando, no? Cómo estaba ahí ubicada la tribu de Judá en la mera entrada. Hebreos 7:14. Hebreos 7:14 dice la palabra de Dios: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, eran 12 tribus. Bien, otro aspecto más que vimos del tabernáculo era que sus cortinas eran blancas. ¿Sí lo van recordando? Y eran totalmente blancas porque el tabernáculo era un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Esas cortinas tenían las características de la justicia de Jesucristo, pues Jesucristo nuestro Señor es limpio, puro y sin mancha. Es decir, mientras Jesucristo vivió en el mundo nunca cometió pecado, porque Él era sin mancha y sin pecado. Jesucristo, repito, es sin mancha, pero nosotros no. Pues la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Segunda de Crónicas 6:36. Para las gentes que dicen que se han convertido a Cristo, porque hay muchos que dicen: es que ya me convertí a Cristo y ya he dejado de ser pecador. Eso es una total mentira. El único hombre que ha existido en esta tierra, que pisó esta tierra, es el Señor Jesucristo, que no pecó. Porque si llegáramos a decir esas palabras
de que ya no cometemos pecado, pues nos estamos haciendo iguales a Cristo. Estaríamos sentándonos ahí con Él, y no es así. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Segunda de Corintios, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. ¿Ya lo vieron? Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Entonces este versículo es bien rotundo. Por ahí hay otros más que dicen lo mismo, pues no hay hombre que no peque. Bien, resulta que cuando los hebreos se acercaban al tabernáculo con sus cortinas blancas, se daban cuenta de que ellos estaban sucios, porque andaban ahí caminando en el desierto, se ensuciaban, y por eso esas cortinas eran totalmente blancas. Y de igual manera nosotros, cuando leemos la Biblia y nos acercamos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de nuestras maldades y nuestras inmundicias, nos damos cuenta de que realmente somos malos y que estamos leprosos espiritualmente. Y es que antes de venir a la palabra de Dios, la mayoría de nosotros nos sentimos buenos o buenas. Nos sentimos las víctimas del mundo y sentimos que no rompemos ni un plato y que no matamos ni una mosca. Así llegamos todos, la mayoría. Yo soy bueno, nadie me merece, soy el mejor del planeta, soy el más bueno, no hay otra persona como yo. En pocas palabras, nos sentimos buenos, pero la Biblia nos enseña que ni siquiera, fíjense lo que voy a decir y lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que ni siquiera Cristo, nuestro Señor, aceptó ese título y eso que Él sí era bueno. Y nosotros todos digamos: yo soy bien bueno, y soy bien buena persona, y soy bien bonachón, y no hay otro como yo. No es cierto. Dice la Biblia que todos nosotros somos malos. Y Cristo, nuestro Señor, le dijeron: Señor bueno. Él dijo: no, soy bueno. Miren esa verdad. En Mateo 19, 16 al 17. Mateo 19, 16 al 17, dice la palabra de Dios: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ni siquiera Cristo aceptó ese título, y nosotros pues debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otro detalle que tenemos que recordar es que este tabernáculo es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Primero, porque para poder entrar al tabernáculo solo existía una puerta, y la Biblia señala a Cristo como símbolo del tabernáculo en la puerta, porque Cristo es la puerta para entrar al reino de Dios, y Cristo vino a ser la puerta de acceso a Dios, porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destruidos de la gloria de Dios. O sea, ya estamos fuera. ¿Ok? En otras palabras, el hombre por naturaleza está fuera del reino de Dios, y Cristo vino a llevarnos a Dios. Vean esta verdad en Juan 14, capítulo 14, versículos 5 y 6. Juan 14, 5 al 6, dice la palabra de Dios. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy claro este pasaje. Ahora miren lo que dice 1 de Timoteo 2, 5 al 6. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 5 y 6.
También está mi hermana Claudia, que se me olvidó igual. Bienvenida, se me olvidó. 1 Timoteo 2, 5 al 6, dice la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, con esto vemos, con estos dos pasajes que acabamos de leer, el de Juan y el de 1 de Timoteo, que la Biblia es muy clara y dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador no se llama la Virgen María, no se llama ni la Virgen de Fátima, ni la Virgencita de Guadalupe, ni San Juditas Tadeo, ni San Rafael, ni San Cayetano, ni Santa Gertrudis, ni Santa Teresita, ni Santa Chimoltrufia, ni Santa Clotilde, ni nadie. El único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. Es Cristo Jesús y no hay otro, no existe. ¿Sí quedó claro? No hay otro mediador. Es que muchos dicen, es que fíjate que el santito me hizo y que él es el mediador. A ellos Dios los dejó como mediadores. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, ya que estamos viendo lo de la puerta, ahora sí comencemos con la segunda parte de nuestro estudio y veamos la descripción de la puerta del tabernáculo en Éxodo 27, 16. Éxodo 27, 16. Dice la palabra de Dios: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Ven hasta ahí nomás. Esta puerta era muy ancha, era de 9 a 10 metros de ancho aproximadamente, y veamos cómo era esta puerta. Esta era la puerta del tabernáculo. ¿Sí la están viendo ahí? ¿Sí la ves, Marcos? ¿Sí la ven? Esa era la puerta de la que está hablando ahí, Éxodo 27, 16. Esta era la puerta que estaba ahí. Al lado sí alcanzan a ver ahí las cortinas blancas de lino fino. Esa era la puerta. Y en medio de esa puerta enfrente estaba la tribu de Judá. Alrededor del tabernáculo estaban todas las 12 tribus, y por cada lado había 3 tribus. 3 de este lado, 3 por acá y 3 por acá y 3 atrás. Y ahí estaban las 12 tribus. Bien, la puerta del tabernáculo representa a Cristo, como lo vimos en Juan 10:9, y como la única entrada para acercarse a Dios y ser salvo. En este pasaje que acabamos de leer dice que esta puerta debía ser hecha de lino fino por un recamador. Y el recamador era una persona que se dedicaba a hacer bordados de realce, bordados especiales. Ok, si van a decir eso, por ejemplo, las personas que saben bordar, saben lo que ese era un recamador. Y recordemos que la puerta era el único medio de acceso al atrio, y esta puerta estaba ubicada en el lado este del atrio. Ahora veamos la segunda imagen de la puerta. ¿En dónde estaba? Ahí estaba en el este, ¿ya la vieron ahí? Ahí estaba la puerta. En el próximo estudio vamos a ver, adentro ya estaba el altar de bronce, estaba el lavacro y estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y todos los utensilios que estaban ahí adentro de ese lugar, que es algo tremendo, que todo esto simboliza y habla de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿por qué estaba ubicada en esa dirección la puerta? Donde la ven ustedes ahí en la imagen. Bueno, recordemos que los hebreos habían salido de Egipto y en Egipto adoraban al dios Sol, el dios Ra. Entonces Dios le dijo a Moisés que el tabernáculo debería estar mirando al este, dándole espalda al sol, para que adoraran solo a Dios y no al sol. Qué tremendo, ¿va? Bueno, continuemos. La cortina consistía de color azul púrpura, de color azul, luego púrpura, carmesí y lino fino. Eran 4 colores. Estos 4 colores, cada uno tiene un simbolismo y todos hablan de la persona de Cristo. Primero encontramos el color azul. El azul siempre es un símbolo de lo que es celestial.
y presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y concuerda con lo que dice el Evangelio de Juan, que dice que Él vino del cielo y que nuestra salvación es celestial. Veamos esta verdad en Juan 6, 37 al 38. Juan 6, 37 al 38, fíjense cómo ese color azul que estaba en esa puerta habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces ese color representa que nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo. Bueno, luego tenemos en segundo lugar el color púrpura. El color púrpura simboliza la realeza, y el Señor Jesucristo era descendiente de David, del rey David, pues 14 veces lo menciona el Evangelio de Mateo como hijo de David, demostrando además su genealogía como descendiente real. Esto nos habla que nuestro Salvador es Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver esta verdad en Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este color púrpura significa la realeza y habla también de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos en la cortina de la entrada del tabernáculo el tercer color, que es el color carmesí o color rojo. Este color simboliza el color de la sangre y habla de que Cristo derramó su sangre por toda la humanidad, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y para perdonar los pecados del mundo era necesario que lo hiciera el Dios hecho hombre. Y esto concuerda con lo que dice la primera carta de Pedro, pues dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esta verdad en primera de Pedro 1, 16 al 19. ¿Ya vieron cómo todo se enlaza en una sola persona? Por eso la Biblia es cristocéntrica. Primera de Pedro 1, 16 al 19. Primera de Pedro 1, 16 al 19, y dice la palabra de Dios: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocares por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que el carmesí también habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por último encontramos el cuarto color de la puerta de la entrada del tabernáculo, y este color es lino fino, el color blanco de que tanto hemos hablado, el color de la pureza. Este color representa la santidad y la justicia del Señor Jesucristo, y también simboliza limpieza y santidad. Esto nos habla de la perfección del Señor Jesús como hombre y su carácter justo. Así que esto nos recuerda que fuimos justificados por nuestro Salvador, y que cuando venimos a Cristo somos revestidos de su justicia. Vamos a ver esto en Romanos 3, 23 al 26.
Es un estudio chiquito, hermanos, para que... la verdad lo quise hacer así en estas partes para ir poco a poco entrando en este tabernáculo, este maravilloso tabernáculo, porque si lo vemos así, todo de un jalón, como que no es cosa de digerir esto poco a poco. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto, lo que veíamos hace rato, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que se es de la fe de Jesús. Entonces, esos colores simbolizan que somos justificados y revestidos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo vimos en el estudio pasado, que representaba la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos se acercaban a este tabernáculo, aunque dice la Biblia que sus vestiduras y su calzado no se envejecían, pero sí se ensuciaban. Y es que lo vuelvo a repetir, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, realmente sí nos damos cuenta que hemos vivido una vida equivocada, que somos pecadores y que estamos equivocados en todo lo que nosotros pensábamos. Porque siempre decimos, es que yo pienso así, y todos nosotros queremos cambiar al mundo. Todos queremos enseñar, queremos que la gente cambie, pero los que tenemos que cambiar somos primero nosotros. ¿Sí? Porque todos cometemos ese error. Es que mi esposo no cambia, es que tiene que cambiar, pero si tú no cambias, es que el patrón no cambia, mis hijos no cambian, tú tienes que cambiar. Y Cristo vino a formar en nuestras vidas un cambio. Él quiere que vivamos una vida sana y Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Eso es lo que quiere Cristo, nosotros que vivamos en paz. Pero como somos tan soberbios, nos llenamos de soberbia, de esa vanagloria y decimos, yo estoy muy bien y el que está mal es el marido, yo no tengo nada que ver, él es el que tiene que cambiar porque yo soy buena. Y viceversa, el marido igual, es que mi mujer no cambia, tiene que cambiar, yo soy bueno, yo soy el que soy el proveedor, tienes que cambiar tú. Tú no vas a cambiar a nadie, el que cambia a las personas es Dios, no tú. Entonces, para que haya un cambio en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que tú emprendas, el que tiene que cambiar eres tú y no la otra persona. Cuando tú cambias, empieza a ver obviamente los cambios y la otra persona va a saber cómo va a empezar a cambiar también junto contigo. ¿Ok? Bueno, ya para cerrar, esta puerta del tabernáculo que acabamos de ver era una puerta muy ancha de 9 y 10 metros, ya se los había comentado. Pero ¿por qué era tan ancha? Bueno, porque esta anchura habla del amor de Dios, quien desea salvar. Él quiere que todos sean salvos. Vamos a ver esta verdad en 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Por eso era ancha. Él quiere que todo el mundo se salve, que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2, 1 al 4 dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, no es un Dios egoísta, Él quiere que todos vengan a la verdad. Bueno, hasta aquí, hermanos, ya terminamos nuestro estudio y ya vimos las cortinas del tabernáculo y su puerta. Recuerdan que vimos todas las cortinas alrededor, y en el próximo estudio ya estaremos viendo el tabernáculo y veremos lo que está dentro de ese tabernáculo, ¿ok? Gloria a Dios y que Dios los bendiga.